todos, a todas. Hablo también como ex diputada de la Nación. La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad es una organización civil sin fines de lucro que conjuntamente con otras organizaciones de la Sociedad Argentina de Derechos Humanos trabaja en el seguimiento por el cumplimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que fue aprobada en el año 2006 en Naciones Unidas. Argentina ratifica y adhiere en el 2008 no solamente a la Convención, sino también a su protocolo facultativo. Esto hace que esta Convención sea vinculante para el Estado argentino. En el año 2014, y conforme lo establece la Constitución Nacional, se le da rango constitucional a dicha normativa. Nosotros vemos con extrema preocupación porque tanto la ley ómnibus como el DNU no contempla, sino que es absolutamente regresivo a esta convención. Permanecemos invisibilizadas las personas con discapacidad y la incidencia de toda la legislación, incumpliendo el Estado argentino con esta ley y con este decreto los estándares internacionales. Además, el artículo 75, inciso 22 y 23 de la Constitución Nacional, donde se plantea la no regresividad, se estaría incumpliendo, como también la Convención Interamericana de Derechos Humanos en su artículo 26. Como sociedad civil y haciendo uso y mencionando, recordando a esta honorable Cámara de Diputados y a todos esos diputados y diputadas, que en esta convención, en el artículo 4, inciso 3, cuando se trate un tema inherente a las personas con discapacidad, se debe una consulta obligatoria, que tiene que ver con el lema que mencionó el señor Jaramillo al decir nada sobre nosotros y nosotras, sin nosotros y nosotras. Queremos hacer hincapié en algunas cuestiones que tienen que ver con salud mental, porque es un claro retroceso para las personas con discapacidad psicosocial una ley en donde deja de tener una junta interdisciplinaria para determinar si esa persona puede o debe ser internalizada. Volvemos a hablar de hospitales monovalentes, de manicomios, cuando en el año 2023, en esta misma sala, la vicepresidenta de Naciones Unidas del Comité de Discapacidad mencionó específicamente dentro de las recomendaciones la necesidad de eliminar los manicomios. ¿Por qué? Porque esta convención trabaja, y lo vemos en su artículo 19, por la autonomía y por la vida independiente de las personas con discapacidad, para eliminar las barreras que el medio nos impone, que nos permitan vivir en igualdad de condiciones que el resto de la población. Créanme que en esta ley ómnibus, que no se entiende la necesidad y urgencia del tratamiento de algunos temas, y que no se entiende en una Argentina donde todas sus instituciones están funcionando, se llegue a este límite. Realmente resulta incomprensible. Quiero marcar otros aspectos. Muchas gracias. Quiero recordar otros aspectos que se están lesionando, que tienen que ver con la seguridad social, las pensiones no contributivas. Al modificarse la movilidad jubilatoria, una persona con discapacidad cobra 70.000 pesos. Díganme qué persona, díganme cada uno de ustedes, diputados y diputadas, mirando su sueldo, piensen que puede hacer una persona con discapacidad con 70.000 pesos. Puede tener una vida independiente, no puede ni siquiera alquilar una habitación. Ni hablemos del significado de las prepagas, que ya Boazo
en su mención anterior nombró el significado de la desregulación, lo que significa para las personas con discapacidad, que es el primer colectivo en situación de vulnerabilidad. ¿Sí? Vamos a dejar a personas con discapacidad sin sus rehabilitaciones, sin su tratamiento, sin educación. Quiero también mencionar que se plantea el cierre del INADI. Es el único lugar que atiende la discriminación. Y la principal causa de discriminación en Argentina es la discriminación hacia las personas con discapacidad. ¿Dónde iremos a denunciar? También quiero marcar que tanto género, el Ministerio de Género, como la Agencia Nacional de Discapacidad han bajado su rango. Y esto tiene una implicancia directa en mujeres y niñas con discapacidad. Somos invisibilizadas. Y cuando se invisibiliza, a través, por ejemplo, de la modificación de la ley Micaela, donde solamente va a contemplar la violencia familiar y deja de lado todo el resto de las violencias y considera solo a la mujer y no a todos los géneros, y no considera la interseccionalidad, al quedar invisibilizados, quedamos sin la posibilidad de acceder a nuestros apoyos y a nuestras ayudas, vuelvo a decir, para poder vivir una vida como cualquier otra persona que no tenga discapacidad. Esto está lesionando directamente lo que establece la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Quisiera también manifestar que llama la atención cuando se están haciendo muchos despidos que no se consideren a las personas con discapacidad, cuando se está considerando que se van a privatizar empresas públicas donde trabajan personas con discapacidad. ¿Qué va a suceder en todas estas situaciones cuando aún a más de 40 años de la ley de cupo no se cumple? Instamos a este gobierno y a esta Cámara de Diputados para que realicen las consultas a las organizaciones de personas con discapacidad y personas con discapacidad para tratar todas estas legislaciones. Por mencionar otra, se habla de despapelización. En ningún lugar de la despapelización dice que los documentos tienen que estar en formato accesible, como tampoco estaban en formato accesible el listado que se nos dio para venir acá. ¿Sí? Argentina adhiere al Tratado de Marrakech de acceso al libro para las personas con discapacidad visual o otras discapacidades que no les permitan acceder. Así que instamos a esta honorable Cámara de Diputados y a todos sus representantes a considerar la Convención. Desde nuestro lado nos comprometemos a utilizar todas las herramientas internacionales que el monitoreo de los organismos de la Convención establece para que así sea y se cumplan. Muchísimas gracias. Gracias.